siendo más adaptativos y sobre todas las cosas, más humanos. Así que bienvenidos a este espacio. Los invito a compartir en el chat una palabra o una frase o lo que quieran respecto de qué consideran que es lo más difícil de liderar hoy. Pueden abrir el micrófono si quieren también. ¡Chachán! Las interrelaciones entre participantes, sí. Despertar confianza en las personas, mantener al equipo motivado. ¿Qué más? ¿Qué más? Choques generacionales, totalmente. Mantener la motivación, tal cual. Ah. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí va. Ok. Diseñar objetivos que los enrolen. Ok. Bien. Si se fijan, mantener la energía como líder. Está bueno esto que decís, Clau, porque por un lado hablamos siempre de motivar al equipo y nos olvidamos que es algo relacional, ¿no? Que el líder también tiene que estar motivado y tiene que sostener una energía más allá del rol, ¿no? Entonces, si se fijan, hay como ciertos puntos que nos permite ver que en realidad las tensiones son muy comunes, digo, tenemos en distintos lugares las mismas tensiones, y al mismo tiempo, qué poco que hablamos de estas cosas, ¿no? Como tiramos el título, pero quizás no hablamos en profundidad sobre qué significa la motivación, sobre cómo motivo a mi equipo, pero cómo me mantengo yo motivado, cómo genero la confianza, cómo hago que los participantes o las personas que están en el equipo se relacionen, sobre todo si son de otra generación, digo, entonces tenemos un montón de desafíos de los cuales quizás no hablamos tanto, ¿no? Y en esto me interesa pensar que quizás lo que nos trajo hasta acá hoy no alcanza para lo que estamos viendo y para lo que se viene que ni siquiera sabemos qué es y tenemos muy poca, creo que perspectiva real de eso. Y el modelo tradicional de liderazgo, digo, está centrado en la planificación rígida, en el control, en la respuesta rápida. Esto ya no da respuesta efectiva en entornos dinámicos. Digo, no podemos matarnos haciendo un plan de un año y que sea así, seguirlo paso a paso, porque en 2 minutos pasa algo en el contexto y eso se rompe. Entonces, hoy estamos exigidos a ir más allá y no necesariamente tenemos el espacio para revisar cómo nos estamos parando frente a esas demandas, ¿no? Entonces, tenemos un contexto que viene y nos dice, hola, esto ya no puede ser igual, yo solo sé hacerlo igual a como lo hacía y no tengo el tiempo o el espacio para ponerme a pensar en cómo hacerlo de otra manera, en tener estas conversaciones que decíamos recién, ¿no? Entonces, lo que me interesa pensar primero es que liderar desde el control ya no es sostenible, que en el contexto hay un aumento del nivel de complejidad, de la emocionalidad y de la ambigüedad, y que las personas están esperando de nosotros, y sobre todo las nuevas generaciones, más escucha, más contención, más facilitación, y que si no tengo herramientas reales para eso, o sea, no estoy entrenado en eso, es muy difícil que lo pueda generar, dar, otorgar, etcétera, ¿no? Entonces, lo pongo en este modelo porque me parece interesante para poder pensarlo. Durante años hablamos de un mundo VUCA, ¿no? Como volátil, incierto, complejo, ambiguo, y siento que de la pandemia acá quizás ya no alcanza para describir lo que vivimos hoy. Hoy hablamos de un mundo Bani, ¿no? Que es frágil porque lo que parecía estable, ya está, se rompe fácil. Es ansioso, levante la mano quien no vive ansioso en la vida. Yo soy una persona re ansiosa, digo, pero es ansioso porque el ritmo no da respiro, porque las redes sociales, porque el algoritmo, porque cómo está construida hoy la realidad,
no es lineal porque ya no podemos explicar las cosas por causa y efecto, ya no van de la mano, siempre hay como otros factores que quizás ni siquiera entendemos o estamos pudiendo ver, y es incomprensible porque a veces pasa tan rápido que ni siquiera entendemos lo que está pasando, ¿no? Y en ese contexto, alguien tiene que liderar. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿No? Entonces, el liderazgo tiene que cambiar porque ya no me sirve hacerlo de la manera rígida que lo hacía antes, ya no sé todo, no puedo liderar desde mi torre y decir, vayan a hacer esto, porque nos damos cuenta, o por lo menos yo cada vez escucho más a los clientes que me dicen que no está funcionando y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, ya no podemos liderar desde las certezas porque no las tenemos, lamento decirlo, fingimos que las tenemos, fingimos que controlamos, eso no es cierto. Entonces necesitamos poder liderar desde una presencia en la incertidumbre. Y es difícil estar parado en la incertidumbre. En la vida, ¿no? Imagínense además liderando a otras personas. Entonces hablamos de que el mundo cambió, pero yo me pregunto si realmente con ese cambio que tuvo el mundo, realmente estamos liderando distinto. ¿Estamos liderando distinto? Entonces, este nuevo escenario, digo, ya no, me mata la manito, no estamos liderando distinto. Entonces, digo, ya no alcanza con saber qué hacer. Además, hay que revisar desde dónde lo hacemos y eso implica cambiar el mindset, o sea, la forma de creer, pensar y sentir con la que estamos haciendo las cosas. Y ahí yo traigo siempre la agilidad, que para mí es un mindset y no es solo Scrum. No es una metodología, es una forma de pensar, es una forma de adaptarse, es una forma de sostener desde la presencia y no desde el control, ¿no? Entonces, estamos en un contexto súper desafiante, hay que encontrar nuevas formas de estar y de hacer, ¿sí? Pueden preguntar o opinar lo que quieran, ¿eh? Entonces, me pienso, ¿no? ¿Qué implica esto para el liderazgo? Y para mí, en este sentido, con lo que venimos pensando y con el contexto en el que estamos hoy, ya no alcanza solo con ser estratégicos, sino que hay que tener habilidades que puedan acompañar esa estrategia, hay que ser adaptables, ¿no? Como yo no puedo solo planificar, hay que poder sostener emocionalmente a ese equipo que va a llevar adelante eso que estamos planificando. No basta solo con decir algo, sino que hay que comunicar y en esa comunicación hay que generar seguridad psicológica para que las personas se sientan cómodas y con esa comodidad puedan hacer tranquilos, libres, innovar, etc. Entonces, ya no es una relación que parecía unidireccional donde yo me paro y digo, hagan esto y algo vuelve, sino, o sea, no lideramos más desde arriba de algo, sino que estamos dentro del equipo, somos parte de ese equipo, no es el líder y el equipo, es completamente relacional. Entonces, lideramos desde adentro y siendo el equipo, ¿sí? Y en este sentido me gustaría que se tomen un minuto para leer estas frases y pensar en con cuál se identifican más hoy, ¿no? ¿Desde dónde están liderando hoy? Y permítanme aclarar que no es una actividad que busca como que nos etiquetemos, sino como ofrecernos un primer insight o una primera revisión o un primer espejo, porque muchas veces nos encontramos como intentando liderar con modelos antiguos y estos escenarios exigen otra forma de liderar, pero no necesariamente tenemos el tiempo de pararnos a pensar cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, no es un test científico, sino que para mí es un mapa quizás más emocional y mental, que nos muestra desde dónde estamos liderando hoy. Importante, todas las respuestas son válidas, lo que es una reflexión sobre dónde estoy parado y entonces qué implica este estilo en mi equipo y cómo me siento yo liderando así y qué voy a hacer con eso, ¿no? Entonces, por si están chiquitas, porque creo que están chiquitas, las frases son, si no tengo el control de todo, las cosas no salen bien, delego, pero siempre superviso de cerca para asegurarme, escucho al equipo, o aunque a veces decido yo, busco que las decisiones sean compartidas, aunque tarden más, confío en que el equipo puede encontrar el camino incluso cuando yo no tengo las respuestas.
Pongan ahí en el chat con cuál se sienten más identificados. Ahí, Luján. Hola, Lu. Busco que las decisiones sean compartidas, aunque tarden más. Bien. Ok. Por tres, ahí, Ju. Súper. También la pregunta es si solo hacemos una de esas, porque yo leía recién y digo, che, yo siento que voy por la última, pero a veces sí quiero tener el control y a veces no, ¿no? Como eso, depende un poco de la situación y eso también está bien. Mi pregunta sería, eh, ¿cómo impacta ese estilo de liderazgo en mi equipo? ¿Se lo preguntaron alguna vez? No solo a ustedes mismos, sino a su equipo también. ¿Y cómo se sienten ustedes liderando así? Porque quizás es un estilo de liderazgo que aprendieron, por ejemplo, en la organización en la que están, pero no necesariamente es como son ustedes. Vieron que a veces uno se adapta tanto a la forma de la organización que no necesariamente es la forma en la que uno haría las cosas, ¿no? Entonces, son como esas primeras preguntas disparadoras para empezar a pensar si estamos pensando en cómo lideramos y qué queremos hacer con eso, ¿no? Em, Pueden no compartir, digo, los invito a llevarse la pregunta. Y en ese sentido, quiero conectar un poco la parte del liderazgo con la facilitación. Facilitar no es dirigir. Hace un tiempo trabajé con una líder que me dijo, Tam, todo bien, yo no quiero ser la que tiene toda la respuesta, pero cuando mi equipo no habla, me siento obligada a llenar el espacio y a dar instrucciones y a decir cosas porque no me aguanto, ¿no? Y ahí está el punto. Muchas personas tienen ganas de liderar distinto, lo entienden conceptualmente incluso, pero no saben cómo hacerlo. No saben qué hacer y no parecer desdibujados, o no parecer ausentes, o no parecer que no saben toda esta concepción como vieja del liderazgo, de si no digo algo es que no sé, y el problema con no saber, ¿no? Entonces, lo que falta no es control para el equipo, sino lo que falta muchas veces es una nueva forma de liderar, ¿no? Una nueva perspectiva del rol, pensándolo como la persona que facilita el proceso en lugar de dirigir el proceso. Eh, Porque liderar hoy no se trata de brillar sola o solo, ¿no? Como, ay, bueno, hagan todo esto que yo brillo, sino tiene que ver más con cómo hago que el resto se luzca. O sea, cómo hago que mi equipo brille. Eh, ¿Les pasó alguna vez de estar en alguna reunión donde nadie habla y sentirse responsable de que hay que llenarla con palabras como acá hay que decir algo, porque si no, le hagan un emoji o algo? Bueno, ¿a quién no le pasó? ¿A quién no? Entonces, y esto también me parece importante, la facilitación no es ser el payaso de la reunión, no es animar con energizante, digo, tiene que ver más con una postura de liderazgo que deja espacio, y escuchen esto, a la inteligencia colectiva, a la escucha, a lo que no está planificado. Entonces, no se trata de intervenir todo el tiempo ansiosos, ¿no? En un contexto donde la ansiedad hace que todo el tiempo tengamos que decir algo, sino que se trata de saber cuándo y de qué manera, porque no necesariamente esa intervención es una baja de línea, a veces es una pregunta. Entonces, ¿qué pasa cuando hay silencio en el equipo? ¿Qué hago? ¿Cómo me paro? ¿Me es incómodo? Totalmente que el ego puede complicarla. Ahora en un ratito vamos a hablar del ego. Eh, pero qué difícil también como para uno que está ahí, ¿no? Y que ocupa esa posición, eh,
transformar, ¿no?, esa dirección en una facilitación. Como porque en el medio, y esto es lo que me parece importante, hay un montón de emociones que uno tiene que si no las sabemos gestionar, generan como una incomodidad muy grande. Entonces, hay un trabajo ahí que tenemos que hacer en este cambio de mentalidad. Y en ese sentido, facilitar no es tan fácil cuando lo que nos enseñaron fue a tener todo bajo control, porque justamente no se trata de tener control. Y cuando nos piden liderar con certezas, liderar con planes o con timelines cerrados, digo, se vuelve un poco más difícil. Y ahí también lo que decía antes, a veces el estilo de uno o el mindset de uno quizás es de crecimiento, pero el de la organización no. Y entonces, bueno, vaya tensiones, ¿no? Entonces, el tema es que el contexto ya no se deja controlar. Por más de que queramos, digo, sorry chicos, no se puede. Entonces las cosas cambian, los equipos cambian, los objetivos cambian, incluso el jefe cambia. Entonces, ¿cómo lideramos cuando nada se mantiene quieto? Y para mí acá entra esto que yo les decía, la agilidad, que suele estar bastante mal entendida. Digo, a veces cuando hablamos de agilidad, y esto es mi punto de vista y lo defiendo bastante, muchos piensan, bueno, en Scrum, o en Lean, o en Kanban, o en IT. Y la agilidad es ante todo un mindset, ¿no? Y esta agilidad de la que yo les hablo y esta manera de pensar, actuar, sentir, digo, incluso sirve si liderás un kiosco, no importa. La agilidad como mindset tiene que ver con adaptarse rápido, con iterar, con escuchar el feedback real, ¿no? Porque además tienen que darnos feedback real y tenemos que aprender a poder escucharlo, y con aprender en el proceso. Entonces tiene que ver con dejar de pensar que el valor solo está en el plan perfecto y entender que ese valor está dado por el proceso y por el aprendizaje que nos genera ese proceso, que va a ser iterativo e incremental y que va a ir generando cada vez más valor, ¿no? Entonces, facilitar y liderar con agilidad no es dejar de liderar, es hacerlo desde otro lugar, con menos control, con menos rigidez y con más diseño de lo que estoy haciendo. Es menos receta y más confianza en el proceso, ¿sí? Y acá les voy a pedir que se tomen un minuto, si tienen ganas cierran los ojos, lo que tiene la cámara apagada no lo voy a ver. Y me gustaría que pensemos qué me está pidiendo este momento como líder. Escriban en una hoja o si tienen ganas de compartirlo en el chat, desde qué emoción estoy liderando últimamente, estoy ansioso, tengo miedo, no sé. Soy re feliz, digo, ni idea. ¿Qué me gustaría poder decir, pero no me animo? ¿Y qué necesito para liderar con más presencia? Y quien quiera abrir el micrófono y compartir, súper válido. Si no, me escriben ahí. Bien, ¿lo tienen? ¿Alguien quiere compartir o escribir? Es poco un minuto, ¿no? Perdón, pero tenemos poco tiempo en el webinar. Y también me gustaría saber si se sentaron en algún momento a pensar esto, ¿no? Como, ¿qué me está pidiendo el momento? ¿Desde qué emoción lidero? ¿Qué me gustaría decir pero no me animo? Esto pasa muy seguido. ¿Qué necesito para liderar con más presencia? Tam, consulta. ¿A qué te referís Digan. con la segunda pregunta? ¿De qué me gustaría poder decir pero no me animo? ¿A quién?
Está bien lo que decís, está bueno. Yo lo pensé como hacia el equipo, pero la verdad es que pensándolo ahora en general y a la organización también puede ser, ¿no? Como no necesariamente solo a tu equipo, sino a mí mismo o a quien me está liderando a mí, digo, está bueno, desde la perspectiva que lo quieras tomar. Yo lo pensé como hacia el equipo, ¿ok? Pero no necesariamente tiene que ser Bueno, así. ¿Cómo lo pensaste vos, Santi? no, lo estoy pensando en que a veces, a ver, hola a todos, no conozco, y por lo que todas chicas, todas Ah, mujeres, mi público. no las conozco a las chicas, pero me pasa que por ahí en una empresa chica, Ujú. a ver, chica hablo menos de 20 personas, a veces me vienen a buscar personas de otros equipos para pedir consejos en cómo encarar ciertos temas. Mm. Entonces a veces es como, che, yo te puedo dar mi punto de vista, pero tampoco quiero pasar por encima de tu líder y tampoco te quiero como generar un conflicto por decirte algo y chocar. Ujú. Entonces ese es el punto de, por eso te Mm. preguntaba, ¿a quién le tengo que decir algo pero no me animo? O no sé hasta dónde, no sé si es la palabra no me animo, pero a Ok. veces es como, che, ¿qué tanto te doy la derecha y qué tanto problema puede generar eso con tu propio líder? A lo que hago yo es, che, el equipo me está levantando esto, pensemos cómo lo encaramos bien y de manera prolija para que a ellos les llegue el menos caos posible. Pero, Está, está muy bueno el ejemplo, muchas cosas. Primero, pensar qué pasa que está ese salto y que van hacia vos y no en el líder. Digo, qué pasa con, no sé si es esa confianza, pero esa confianza quizás con ese líder para ir en primera instancia con él o con ella y no hacer como esa elevación hacia vos. Y por otro lado, y esto es un reentrenamiento y a mí me funciona, pero no necesariamente es así, cuando a veces estamos en esas conversaciones que no son quizás directas con nosotros o necesitamos hablar con otra persona o no queremos meter la pata en lo que decimos porque no sé qué, eh, yo te voy a escuchar, voy a anotar todo lo que necesite como anotar o lo que sea, yo anoto porque me olvido, eh, y no te voy a dar una respuesta ahora, este es un espacio en el que yo te voy a escuchar. Y después voy, como con eso que escuché, a generar la respuesta, pero necesito que me lo dejes pensar, ¿no? Como, porque a veces también esta cosa de queremos responder enseguida, ya, y vino a hablar conmigo, y entonces es que algo está pasando, y no digo que no esté pasando, pero en tu caso, por ejemplo, es si tengo un líder en el medio. ¿Qué hago en ese líder? ¿Cómo se siente ese líder? ¿Qué está pasando que esa conversación no se puede generar? ¿Cómo trabajo con ese líder para generar esa conversación sin vulnerar también la confianza que tuvo la persona para decirme lo que me dijo? Entonces, quizás ahí, Santi, como herramienta es escuchar sin necesariamente tener que dar un feedback y prometer, quizás en el sentido de voy a hacer algo con esto, poder trabajar sobre eso que te dice la persona más adelante y después como empezar a trabajar en la situación con todos estos factores, ¿no? Porque me parece que hay más de una causal ahí. Y también esto que decís como hasta dónde la información, ¿no? Yo soy muy partidaria de ser como transparentes y dar información, pero también hay que entender que no todos los niveles de información son para todas las personas, ¿no? Como hay ciertas informaciones que o son más estratégicas o no tienen que ver tanto como con el cotidiano, con lo que te está diciendo esa persona. Hay otras que sí, y quizás como le falta ese contexto, se siente de esa manera. Y ahí es súper quirúrgico, ¿viste? Como yo siempre, y esto es mi opinión personal, no lo dice ningún manual, ni mucho menos, como trato de dar la mayor cantidad de información posible en la medida, digamos, que se pueda, en el sentido de que no sea algo como confidencial o lo que sea, y que también esa persona esté en condiciones de recibir. Porque a veces si no, como vomitamos info y de pronto la persona no entiende, ¿no? No sé si te aclaro o te oscurece más lo que digo, no, pero 100%, o sea, es lo que pienso igual. ahí va, súper. ¿Alguien más quiere compartir qué pensó de estas preguntas? Gracias, Santi. Estoy liderando la empatía, compartiendo en cada encuentro los sentimientos de cada colaborador para conocerlos. Gustaría generar más preguntas. Ajá. ¿Y cómo lo pensás, Lau? Bueno, en realidad, hola, buenas tardes.
En realidad, como hay conflictos, cuando hay Ajá. conflictos, lo ideal es entender qué hay detrás de eso. Entonces estoy generando reuniones de uno en uno, Ujú, tratando de entender qué es lo que despierta ese conflicto. Y a ujú, partir de ahí, creo que generando más preguntas para que se lleven, ¿no? O sea, lo que recién estabas hablando que tenía que ver con que no dar todo por terminado, son charlas interminables. ujú. Trabajamos en relación de dependencia, entonces la idea es dejarlo para otra charla, lo que estabas hablando recién con Santi. Así que Ok. me lo llevo. Sí, eso, como que a veces que esto es re difícil, pero saber parar la pelota en el sentido de que uno también se pone ansioso cuando surgen, hay un conflicto, hay que resolver, ¿no? Y a veces en filosofía está el concepto de paradoja y de, ay, no me sale. Bueno, quería decir algo y no me sale. Pero cuestión, uno es una tensión que sigue estando, digo, la paradoja es una tensión que no se resuelve, está ahí, tensa, y es necesaria, incluso es una condición de necesidad para, y hay otras que se resuelven, ¿no? Entonces, saber que quizás, obvio que hay grados de malestar y lo que sea, ¿no? Pero tampoco se va a resolver ya lo que no se viene resolviendo. Entonces, como poder darnos el tiempo de pensarlo en serio, de conversarlo en profundidad, de generar estas preguntas que nos lleven quizás a una conversación significativa y no todas estas conversaciones que quizás tenemos de la boca para afuera, pero por dentro estamos diciendo, porque pasa un montón también. Sí, 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 te digo, te escucho, pero de pronto no es lo que estoy diciendo de verdad, ¿no? Entonces, como yo prefiero que tarde un poco más, pero tener una conversación sincera y generar como acuerdos realmente honestos que sea todo superficial. Porque además hay algo que, perdón que sea el Grinch, pero no tenemos que olvidar, que es que hay gente que va a trabajar, quiere hacer su trabajo e irse. Digo, no somos una familia, no somos una gran comunidad, digo, y en eso hay que poder coexistir de la mejor manera posible y en todo caso es como, bueno, estas son las reglas para vivir en este entorno, si no, será otro entorno, ¿no? Eh, pero no necesariamente tiene que ser, somos todos felices y estamos aquí porque, ni idea, chicos. Entonces, me parece que ahí también hay que bajar como un poco esa pretensión de todo tiene que ser como si fuera, porque aparte, como si fuera una familia, che, en la familia no necesariamente se hablan No, las no, cosas, ¿no? a ver, no vamos a comparar con mi familia. La idea es mantener ciertos grados de respeto, o sea, tiene que ver más que todo con las Total, normas, ¿no? Con total. normas de convivencia. Imagínate lo que nos cuesta convivir en sociedad, y una organización es una sociedad micro, entonces, por un lado, para mí, tienen que estar como muy claras esas normas, tienen que estar habilitados esos espacios para hablar, pero también entender que no necesariamente vamos a cantar Kumbaya todos, ¿no? Como, y en eso también hay que tomar decisiones, ¿eh? No todos los espacios son para todas las personas. Y tener la posibilidad también de decir, bueno, si realmente no estás conforme acá, la posibilidad de que puedas tener la oportunidad de estar en otro equipo, o sea, que es Total, lo más saludable para todos. O sea, total. perdón, que te di al habla, soy muda. No, no, está muy bien. Ahí Lore decía, en este momento me pide celeridad y resultados, líderes de la empatía. Ana, espera, esto lo pusiste vos. Brindando herramientas, sean técnicas o intangibles, para resolver trabas y agilizar procesos. Últimamente me doy cuenta de que, si bien no me falta energía ni compromiso, hay cierta comodidad en mi presencia como líder o referente. Eso en algunos casos está generando pérdida de autonomía. Ok, me gustaría poder pedir un respiro sin que eso genere pánico en el equipo. Eh, Está bien. Ahí, con que sea freelance, quizás hay algo como de necesitar esa visibilidad de Lore, que entiendo que hace que estés como más arriba del equipo. Eh, Sin embargo, me parece como muy importante, sea freelance o no, como la relación que uno pueda construir con esas personas en el sentido de la confianza, ¿no? Entonces, como, che, si ya venimos trabajando, no sé si son siempre los mismos freelance o no, digo, me falta contexto, ¿no? Pero si ya venimos trabajando juntos, y yo ya sé cómo vos trabajás, y vos ya sabés cómo yo quiero la entrega,
bueno, ir dando ese espacio a que eso suceda sin que vos estés tan arriba. ¿Qué implica esto? Lore, reglas claras desde el principio. Hola, queremos esto. Esto significa setear que entendimos lo mismo, porque no necesariamente cuando decimos elefante, todos hablamos del mismo elefante. Y una vez que pusimos qué tiempos, ¿no? Y entonces como quizás, si vos ya venís trabajando con esta gente, es por ir dándoles soltando como esa cuerda, ¿no? Que al principio cuesta y hay que ajustar y que no necesariamente vas a ir perfecto, también soltemos la idea de la perfección, y luego quizás sí empieza a funcionar con esos ajustes que van haciendo en conocerse desde otro lugar que no es te estoy arriba. ¿Me explico? Acá estoy, perdón. Justo estaba sin mi Candes. Sí, la hago cortita, ¿no? Para no ocupar tanto el espacio de los demás. Sí, el tema es que no hay tiempos, tampoco están pactados por las empresas. Y en cuanto a la falta de autonomía del equipo, es como que descansan, por así decirlo, muchas cosas porque soy la que tiene más experiencia, porque es la que llevo el equipo y demás. Entonces, el tema de la confianza también es un tema, como es freelance, hay cierta tendencia a que, a ver, totalmente de acuerdo, porque como sos freelance, ni siquiera pueden estar en otros trabajos, entonces creo que ahí das en la tecla que los tiempos y el tema de no poder poner un deadline o tal vez transmitirlo de una manera que no sea... Es que para mí ahí, Lore, tiene que ver con cómo relevás las expectativas en el momento del acuerdo, ¿no? Como, mira, yo necesito que vos hagas este trabajo, lo tengo que presentar para tal momento, entonces necesito que vos me lo pases para tal fecha. Digo, aunque sea freelance, uno contrata con una expectativa y con un acuerdo de tal o tal momento. Y en ese sentido, quizás poder como setear esas expectativas desde el principio pueda generar que vos te puedas correr un poco más, porque si no, lógico que con un líder que está encima, uno descansa y hace la plancha, total el otro lado. Olvídate, yo ya llego, digo, esto, prefiero, no es negocio, ya estoy quemadísima. Total, yo te diría ahí que pruebes eso, como setear desde la base esas expectativas, esos tiempos. Si no te los da el cliente, ponelos vos, también ya conoces un poco más al cliente, o en qué momento lo necesitarías vos para poder trabajar después hacia el cliente, ¿no? Me parece que va por ahí. Claro, estandarizar más eso de mi lado, a mis necesidades, como para que sea más flujo. Total. ¿Cómo cambiaste el panorama? Igual escuchando a los demás también, gracias, gracias totales. De nada. Bien, y a veces esto también es intercambiar con colegas y no necesariamente estar como, estamos a veces muy encerrados en lo propio, ¿no? Y a veces es como, che, hablé con alguien y me dijo esto y fue como, revelador. Entonces, y acá me paro también como desde un lugar de, no todos acá son de recursos humanos, pero a veces el temita del liderazgo recae en recursos humanos y en que vaya a contratar una capacitación de liderazgo. Y no necesariamente entendemos que esto tiene un impacto en el negocio, ¿no? Entonces, el liderazgo que proponemos no es blando, no es soft, es estratégico. Por eso el título, ¿no? Como lo soft es lo nuevo como fuerte, porque hay que volver a las bases. El conocimiento técnico es importante, pero ¿es solo o tiene que estar acompañado? Entonces, no se trata de hacer sentir bien al equipo porque sí, porque somos personas, también somos personas, sino que se trata de que si el equipo se siente seguro, conectado, con espacio para aportar, resuelve mejor, más rápido, con menos desgaste. Y eso no es solo bienestar, trae después eficiencia, trae innovación, trae resultados sostenibles en un entorno donde todo cambia todo el tiempo. Además de que generamos una relación con este equipo que se va a empezar a manejar de manera autónoma, con lo cual se hace cargo y responsable de lo que está haciendo. Y no es el otro dijo, sino que como crea y co-crea, tiene otro involucramiento respecto de la tarea, ¿no? Entonces, lo emocional, lo humano, lo ágil, ya no es una opción, o por lo menos es lo que yo pienso. Hoy son diferenciales competitivos, y por eso son importantes para el negocio. Entonces, muchas veces medimos la productividad o el rendimiento y no estamos viendo qué es lo que
está saboteando desde adentro eso, ¿no? ¿Qué está pasando que no rinde, que no produce, que, bueno, quizás es como se lidera, ¿no? Entonces, cuando lideramos desde el control, la urgencia o la desconexión emocional, el equipo responde, pero responde a la defensiva. Y no es lo mismo trabajar con alguien que responde a la defensiva que con alguien que responde porque quiere responder. Entonces, tarde o temprano eso lo vas a pagar con renuncias, con desgaste, con decisiones pobres, con sacárselo de encima, con una cultura que nadie quiere habitar, pero están ahí porque también vivimos en Argentina y crisis, y eso es difícil. Entonces, oye, el liderazgo no es un extra o una soft skill, es la base que sostiene o derrumba todo lo demás. Hay una estadística que dice que, no me acuerdo si es el 80%, pero el 80% de las personas como que renuncia por malos liderazgos. Entonces, me gustaría, y quizás para ir cerrando, dejarles como 4 ideas para liderar con agilidad y humanidad, y en este sentido desde la facilitación. Esto surge de trabajo que yo vengo haciendo con líderes que atraviesan como cambios reales. Entonces, no siento que se trate solo de una teoría abstracta, sino que tiene que ver con competencias que hay que entrenar, y que realmente cuando lo hacemos, los equipos se transforman. Entonces, liderar es facilitar, no es imponer. La empatía se entrena, no se improvisa. Cuando la tengo reentrenada, sí, improviso, antes no. La presencia y la escucha son habilidades clave. Y decirle chau al ego. Hay que hacer una renuncia enorme, pero enorme, me lo digo, se los digo y nos lo digo a todos, del ego. Un besito y adiós por un rato, o por lo menos en mis horas de trabajo, ¿sí? Así que, nada, nos quedan muchas preguntas abiertas y eso está bien. Digo, hay que poder bancarse ser un borrador, me decía un profesor de teatro. Lo importante es que algo se haya movido. Si hoy ustedes acá sintieron en este espacio que algo se movió, o que les dio alguna herramienta o lenguaje, o simplemente como un aire para seguir, esa es la idea. Como dijo Dami al principio, vamos a estar trabajando unas mentorías, donde vamos a trabajar esto como en más profundidad, con más práctica, con más feedback entre nosotros y en un entorno seguro para que podamos ensayar y probar y equivocarnos tranquilos. La idea no es copiar moldes, yo no tengo ninguna receta, sino que es que podamos construir más allá de las herramientas que sí hay. Y si solo vinieron a escuchar hasta acá y se van con una idea distinta sobre cómo quieren liderar, creo que valió totalmente la alegría y no la pena. Así que, gracias. Genial, Tam. Bueno, muchísimas gracias. Voy a volver a compartir el link a la mentoría. Gracias a todos por participar y esperamos verlos pronto en otro webinar.